de ingenieros de geología, minas, petróleos y ambiente, tener este tipo de reuniones y conferencias virtuales por por el caso de la pandemia que estamos pasando. Esta es nuestra tercera conferencia y están bienvenidos todos. El tema de hoy es confiabilidad operacional en el control de derrames de petróleo. Estará a cargo del ingeniero Fernando Antonio Morales García. Es licenciado en química, magíster en biología, profesor consultor, miembro de la Comisión de Ambiente de la Academia de Ciencias de Venezuela. Trabajó en Petróleos de Venezuela, PDVSA, es gerente de servicios ambientales de Baroy para Latinoamérica, consultor en Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Perú, Guatemala, en materia de gestión de desechos y remediación de sitios contaminados. Algunas empresas para las que ha trabajado como consultor: PDVSA, Chevron, Shell, Conoco, Total Oil, Tech Petrol, Repsol, Eni, entre otras. Es un gusto que Fernando nos colabore en esta conferencia. Fernando, te dejo con el auditorio. Muchas gracias y muchas gracias a todos por asistir a este seminario que preparamos con mucho gusto. Bueno, vamos a conversar un poco en relación a cómo la confiabilidad operacional es primordial control efectivo de derrames de petróleo. Yo quisiera iniciar, ¿no?, definiendo qué es, ¿verdad? O qué significa la confiabilidad operacional, que mucha gente confunde con mantenimiento preventivo, inclusive con mantenimiento predictivo. En realidad la confiabilidad operacional va mucho más allá de esos términos. Básicamente significa que una operación pueda ser, digamos, continua, como aparece en la definición que vemos en la pantalla, que pueda funcionar de manera continua, ¿verdad?, y de forma predecible, inclusive en condiciones de estrés, es decir, condiciones, digamos, extremas de esa operación. Esta cita que ustedes ven en la pantalla está tomada de un texto que preparó, como ven abajo, un grupo de la Universidad de Berkeley que fue contratado para investigar las razones de lo que ocurrió hace algunos años, ¿verdad?, en el Golfo de México, cuando digamos, un Jacob que estaba perforando un pozo tuvo un blowout, es decir, tuvo una fuga durante la etapa de cementación del pozo que terminó derramando, era, varios millones de barriles de una mezcla de petróleo, gas, sedimento y agua de producción desde el fondo. Todavía hoy día siguen los estudios, ¿verdad?, digamos, destinados a evaluar y a mitigar los impactos que generó ese evento. Los costos son impresionantes. A BP, digamos que yo sepa, BP ha desembolsillado entre 2 y 3 mil millones de dólares por este caso. Entonces, lo interesante es que cuando uno lee el texto que preparó este grupo de Berkeley, y ve las conclusiones es que fue un evento producto de una operación no confiable, ¿no? Fue producto de una operación no confiable y ellos entienden como tal que se tomaron decisiones en el límite de lo conocido, es decir, estaban perforando bajo una condición, eh, digamos, relativamente desconocida y extrapolaron su experiencia. Y al extrapolarla, confiaron en que el sistema iba a responder de una manera y el sistema respondió de otra. Y bueno, esa decisión, producto de una operación no confiable, dio origen a una película, como ustedes saben, ¿no? Y también a los eventos que todavía siguen teniendo consecuencias sobre la costa norte del Golfo de México. Entonces, digamos, si lo resumimos, la confiabilidad básicamente es una condición de los procesos productivos que garantiza, tanto como eso sea posible, la continuidad de las operaciones de una manera predecible. Quizás un buen ejemplo de donde se aplica la confiabilidad es en todo lo que es tráfico aéreo. Como ustedes
seguramente habrán visto, inclusive en algunas series de televisión, permanentemente se investigan los accidentes que tienen los aviones con el fin de corregir esas fallas de seguridad y hacer más confiable volar en avión. Entonces, casi todos los equipos vitales de los aviones están duplicados o triplicados, de tal manera que si falla uno, tienen, digamos, un respaldo, y esos respaldos siempre tienen controles independientes del primero, de tal manera que no haya un accidente en cadena, ¿no? En secuencia. Entonces, bueno, definida la confiabilidad, vamos a ver algunos ejemplos donde no se ha, por no, digamos, contar con operaciones confiables, han ocurrido algunos eventos. En primer lugar, relacionando esto con nuestro tema, ¿verdad? Que son los hidrocarburos, campos petroleros y en general el transporte en producción y transporte de hidrocarburos, vamos a empezar por definir lo que es una fuga de lo que es un derrame. Una fuga, como ustedes ven allí, se origina debido generalmente a la rotura de un oleoducto, a la rotura de un tanque, y se trata entonces de una corriente continua por algún periodo de tiempo que sale de un punto determinado. Ahí tenemos dos ejemplos. El ejemplo que está a la izquierda es quizás el más conocido, que nos muestra las fugas que ocurren desde tanques de combustible enterrados. Es quizás, digamos, el fenómeno más estudiado. Para que tengan una idea, para el año 2000, entre 2010 y 2012, aproximadamente el 40% de todos los sitios en Estados Unidos que requerían remediación se debía a contaminación por fuga de tanques de combustible enterrados. Estamos hablando de un número de sitios realmente muy, muy grande. El ejemplo que vemos a la derecha es justamente una fotografía submarina de la fuga de petróleo en el Golfo de México, en el Jacob de British Petroleum, de BP, ¿no? Que es, digamos, el pozo, no sé si el pozo o el campo, pero digamos se conoce como el Macondo-Will Deepwater. Las causas de ambas situaciones generalmente se relacionan con operaciones defectuosas y con operaciones no confiables, aunque también pueden ocurrir por colisiones u otras razones fortuitas. Sin embargo, en mi opinión, la única razón fortuita que no es atribuible a una falla humana es, por ejemplo, que caiga un meteorito sobre un oleoducto. Casi todo lo demás es producto de alguna forma de falla humana. Otro ejemplo que coloco aquí, algunos tienen que ver con mi país, ¿verdad? Fuga, por ejemplo, de producto en una planta de distribución de combustible, aproximadamente 2.000 barriles. Fuga de crudo en el lago de Maracaibo. El lago de Maracaibo está al norte de Venezuela y en su buenos momentos produjo más de 1 millón de barriles de petróleo por día, desde decenas de miles de pozos de baja producción. En el fondo del lago hay, digamos, varios miles de kilómetros de tubería que con mucha frecuencia son, digamos, son rotos, se producen roturas por el izamiento de las anclas de los buques que por ahí circulan. Entonces estamos hablando de fugas entre 1 y 100 barriles y en cantidad entre 3 a 4 por cada día. Son, digamos, fugas pequeñas pero permanentes. Luego abajo tenemos otro ejemplo relativamente reciente, una fuga de petróleo crudo liviano de 32 grados API desde una estación de producción que derramó más de 60.000 barriles en un río que servía de fuente de agua potable para una población de aproximadamente 500.000 de personas. Son algunos ejemplos de fugas. Luego los derrames son un poco diferentes, son generalmente eventos de corta duración, pero particularmente cuando ocurren en mar abierto, digamos, producen o descargan una cantidad significativa de petróleo en un periodo relativamente corto de tiempo. Ahí tenemos dos ejemplos, ¿verdad? El más conocido, de hecho, que dio origen, por ejemplo, a lo que hoy conocemos como bioremediación de sitios contaminados con petróleo, es el derrame del Exxon Valdez en Alaska en 1989, que derramó aproximadamente 250.000 barriles de petróleo crudo. Si uno se interesa un poquito por cuál fue la causa de ese derrame y busca, va a conseguir que la
tripulación, bueno, dos factores importantes. En esa época todavía los buques tenían un solo casco, es decir, que el casco del buque era el mismo tanque donde se almacenaba el petróleo, de tal manera que si el buque colisionaba y se rompía, derramaba directamente el petróleo. Por otra parte, para el momento que ocurrió la colisión en Alaska y se derramaron esos 250.000 barriles de petróleo crudo, la tripulación estaba, en nuestro país decimos redoblada, es decir, tenía entre una semana y 10 días de exceso de trabajo sin que se hubiese ocurrido el cambio de tripulación, lo cual, por supuesto, significa que tiene menor atención a lo que está sucediendo. El caso de la derecha, que es también el lago de Maracaibo, ocurrió en 1997, un buque de bandera griega, Nisos Amorgo, que entrando por el canal de navegación, saliendo, perdón, por el canal de navegación del lago de Maracaibo hacia el Golfo de Venezuela y de allí hacia el Mar Caribe, encalló y derramó aproximadamente 25.000 barriles de petróleo crudo pesado, crudo que se llamaba chaquero, de unos 12, 13 grados API, contaminando toda la costa norte del lago de Maracaibo. Allí también fue un error humano. A mí me tocó trabajar con la fiscal que instruyó el caso y le pregunté qué había pasado. Lo que pasó al trecho se pone a mando de lo que llaman el práctico de puerto, es decir, no sigue pilotando el capitán del barco, sino que las instrucciones se dejan a mando de un práctico de puerto que es el que conoce las características del canal de navegación. Bueno, resulta que según esta fiscal, el accidente ocurrió porque el inglés del griego era muy malo y el inglés del práctico de puerto también. Y no se entendieron, ¿no? Y eso generó un caso que inclusive tuvo consecuencias internacionales por el origen griego del buque. Otro ejemplo, derrame de más de 4.000 barriles de diésel en una planta de distribución en 1998. Esto ocurrió durante el trasvase de diésel desde un buque hasta tierra firme por una mala conexión de la manguera, ¿verdad?, de la tubería que conectaba a la planta, pues que iba a recibir el combustible con el buque que estaba, digamos, aprovisionando de combustible la planta. Entonces, como ustedes ven, la mayor parte, prácticamente todos estos casos tienen que ver con errores humanos. Concentrándonos un poquito en lo que serían las fugas desde un campo de producción, de un oleoducto de producción, que es un poco a lo que vinimos a conversar esta tarde, tenemos que empezar por entender de manera muy sencilla cómo funciona un campo de producción de petróleo. Aquí a la izquierda vemos, ¿verdad?, el icono clásico de un pozo productor de petróleo. Generalmente los pozos producen relativamente poco cada uno y no se bombean directamente hacia su destino, sino que se va acopiando, se va drenando, como si fuese el drenaje de una cuenca, ¿verdad? Bueno, de hecho lo es, aunque no es una cuenca, digamos, petrolera, se va drenando el petróleo hasta irlo acopiando, aumentando el caudal para finalmente, ¿verdad?, distribuirlo una vez que se ha concentrado. Entonces, eso significa, ¿verdad?, que además, como esta es una operación continua, puede ocurrir derrames en cualquiera de todos estos puntos. Y es importante conocer, digamos, el punto de ruptura por varias razones. En primer lugar, si la ruptura ocurre entre el pozo, ¿verdad?, y la estación de producción, que generalmente es bastante cercana al pozo, allí no solamente se va a derramar crudo, sino que se va a derramar también el agua de producción asociada al crudo. Esa agua de producción, en la mayor parte de los casos, es muy salada, muy salobre, porque el agua de producción tiene alto contenido de sal. Ok, y una vez, ¿verdad?, que el crudo entra a una estación de producción, puede deshidratarse parcial o completamente, de tal manera que si la ruptura ahora ocurre entre la estación de producción y un patio de tanques, por ejemplo, que acopia la producción de varias estaciones de producción, aquí vamos a tener fundamentalmente crudo, es lo que se derrama.
Y si el derrame ocurre más adelante, ¿verdad? Luego de que ya el crudo ha sido puesto en especificaciones de venta, que generalmente está por debajo de 1 o 2% de agua y sedimento, lo que se va a derramar es fundamentalmente crudo. Adicionalmente, en campos donde hay mezcla de diferentes gravedad API, que es bastante común en Sudamérica, es posible que tener derrames de crudo pesado en algunas partes, de crudo liviano en otras partes y de crudo mezclado, ¿verdad? Digamos, para constituir una gravedad específica particular de venta o de refinación ya en el oleoducto de producción. Además, si la rotura ocurre entre el pozo y la estación de producción, generalmente lo que se derrama es relativamente poco. Sin embargo, una de las características que tiene es que, sobre todo en campos de exploración y producción viejos, es que no hay sistemas de alerta temprana, sino que la vigilancia generalmente para detectar derrames es, digamos, así por inspección visual, porque además los pozos producen relativamente poco. La noticia buena es que los derrames son también de poco crudo. Si por el contrario el derrame ocurre en el oleoducto de producción, la cantidad que potencialmente se puede derramar es más grande. Sin embargo, de manera general, existen manómetros, en muchos casos con opciones telemétricas, que detectan que puede estar en la tableros de control e incluso existen también la posibilidad de cerrar válvulas de tal forma de contener lo más rápido posible los derrames. Algo importante que muy poca gente tiene en cuenta cuando diseña estos procesos, ¿verdad? Es digamos, lo que llamamos la producción diferida si ocurre una contingencia mayor. Entendemos como producción diferida la producción que no puede seguirse bombeando, pero que sigue produciéndose en los pozos. Esa producción se difiere, es decir, se almacena temporalmente en tanques, inclusive, digamos, puede llegarse a almacenar hasta en buques, dependiendo del sitio donde ocurra el derrame y donde tengamos que cerrar válvulas, ¿verdad? Y por supuesto tiene que ser diseñada para un determinado tiempo y un determinado caudal de crudo. ¿Y esto por qué es así? Porque la última decisión que se toma es cerrar los pozos. Como probablemente ustedes saben, los pozos de petróleo no se encienden y se apagan, digamos, a cada momento, porque, digamos, detener la producción de un pozo tiene consecuencias sobre la permeabilidad en el yacimiento. Si hay una serie de razones, digamos, operativas que aconsejan no cerrar la producción de los pozos. De tal manera que esa es la última opción. Sin embargo, si yo tengo un derrame, por ejemplo, acá, y yo cierro la tubería y los pozos siguen produciendo, pues a alguna parte habrá que enviar ese crudo que se está produciendo y almacenarla hasta tanto se solucione el problema. Si ese problema no se soluciona, ¿verdad? Si no se detiene la fuga y se repara el oleoducto con la suficiente rapidez, es posible que haya que tomar entonces decisiones que conduzcan a cerrar algunos de los pozos en producción. Bien, la confiabilidad entonces, si nosotros consideramos lo que acabamos de señalar, ¿verdad? Comienza desde el diseño, ¿no? Por supuesto, un diseño que tiene que ser preventivo, un diseño que tiene que, a partir de las características del crudo que vamos a transportar, de la corrosión interna, que depende, por supuesto, del crudo mismo y del agua de producción y de los gases que estén allí, si tiene H2S, ¿verdad? Si tiene CO2, se diseña entonces las características del acero para una determinada tasa de corrosión, se diseña el espesor para garantizar un determinado periodo de duración de la tubería, se selecciona por supuesto el material, se selecciona el tipo de soldadura, que es por donde generalmente comienzan las fallas de corrosión, y se considera también la corrosión externa, ¿no? Porque la corrosión externa ya no depende de cuál es el crudo que estamos tratando, sino de cuál es el ambiente externo por donde va a pasar el oleoducto. El oleoducto puede estar bajo el mar, por ejemplo, puede estar
bajo agua dulce, puede estar suspendido esta especie de H's, ¿verdad? Soportado por esta especie de H sobre la que se monta la tubería, o puede estar, por ejemplo, debajo de un pantano, puede estar enterrado bajo un pantano. Cualquiera que sea la condición, vamos a tener corrosión, y esa corrosión hay que caracterizarla, preverla, de tal manera de diseñar el proceso para un periodo de duración que sea predecible. Eso es lo que hace que la operación de ese oleoducto, en cuanto al diseño, sea confiable. Significa eso que si nosotros no consideramos, ¿verdad?, el diseño y ocurre una fuga por corrosión a los 10 años, por decir algo, de haber sido construido el oleoducto, eso no es un accidente, eso fue una omisión, ¿verdad?, o una falla humana que no previó el diseño apropiado para el oleoducto. Luego tenemos el tendido, ¿no? Hoy en día, digamos, en la producción petrolera antigua no era así, pero hoy día existe la posibilidad de utilizar los sistemas de información geográfica para producir, ¿verdad?, mapas de sensibilidad que permitan incluir la variable de sensibilidad ambiental e inclusive de sensibilidad humana en aquellos sitios por donde pasa o por donde puede pasar los oleoductos, de tal manera de evitarlo, es decir, de evitar los sitios de necesario garantizar el mantenimiento permanente alrededor de los oleoductos y de los accesos a estos oleoductos, manteniendo perímetros de seguridad, corredores, ¿verdad?, de estos oleoductos que estén libres de vegetación para facilitar el acceso y permitir la inspección, digamos, cada cierto tiempo de los oleoductos. Por otro lado, tenemos el mantenimiento. Estos equipos se mantienen. Ahí en Venezuela le llaman cochino. Yo sé que en Ecuador y creo que en Perú le llaman chancho. ¿Verdad? Es un equipo, ¿verdad?, es un equipo como el que ustedes ven en pantalla, una especie de cepillo que viaja por dentro del oleoducto, haciendo no solamente mantenimiento, sino que también tiene algunas herramientas que se pueden anexar, por ejemplo, con ultrasonido, de tal manera que puede detectar zonas del oleoducto que por alguna razón hayan sido debilitadas por la corrosión. Y eso permite entonces, ¿verdad?, garantizar que se está anticipando a cualquier fuga que pueda ocurrir. También tenemos, ¿verdad?, la posibilidad de hacer inspecciones visuales periódicas, detección de fisuras, fallas, inclusive cuando ocurren por la, digamos, actividad humana, por delincuentes, por decirlo de esa manera, también es posible entonces detectarlo a través de la inspección visual periódica. Entonces todo esto es lo que hacemos desde la prevención, ¿verdad?, considerando la confiabilidad, con la idea de que no existan fugas, pero como vamos a ver, por supuesto, siempre pueden ocurrir fugas. Ese Fernando, que ustedes ven allí, no, sí. Hay una pregunta, el tema de la protección catódica también indica que es para la prevención de eventos en oleoductos y para la corrosión. Sí, por supuesto, ¿no? Es una de las alternativas para hacer, para proteger los oleoductos de la corrosión externa. Cuando tenemos ambientes que son muy corrosivos externamente, podemos introducir, ¿verdad?, ánodos de sacrificio o protección catódica, como también se le llama, para drenar la corrosión a través de estos dispositivos. Es muy buena la pregunta. Entonces, bueno, como les decía, siempre pueden ocurrir fugas. Les cuento, por ejemplo, estas H que les mencioné hace un tiempo. Hemos encontrado en algunos campos petroleros, por ejemplo, que una de las razones por las cuales ocurren derrames es porque se deterioran las H's y la tubería queda colgando. Entonces hay tensiones no balanceadas, ¿verdad?, que terminan generando fatiga en los tubos y los tubos se rompen. Otras razones es que la vibración que se produce durante el bombeo en el oleoducto, ¿verdad?, genera un golpeteo entre la tubería y la H.
y eso se conoce. Y por esa razón se colocan allí una especie de almohadillas que amortiguan el impacto por la vibración. Sin embargo, si esas almohadillas no existen o no se les realiza mantenimiento y se deterioran, pues queda entonces el tubo vibrando encima de la otra tubería y eventualmente genera un punto también de fatiga y de corrosión que termina por romper el tubo. Bueno, entonces cuando ¿verdad? Cuando ocurren esta fuga o estos derrames, lo próximo que tenemos que hacer es dar la respuesta lo más temprana posible. El objetivo es minimizar la cantidad de petróleo que se fuga. Para eso, nosotros tenemos que conocer un montón de cosas. Una de las cosas que tenemos que conocer es, en primer lugar, es cuánto crudo se maneja a través de todo el campo. La tubería desde los pozos hasta la estación de producción, de la estación de producción al patio de tanque y después los oleoductos principales. ¿Y cuánto crudo se maneja? La cantidad de crudo que se derrame es simplemente, ¿verdad? En un evento catastrófico, entendiendo como tal la ruptura completa de un tubo, ¿verdad? O la ruptura completa de un tanque, por ejemplo, va a ser igual, bueno, mejor dicho, solamente los tubos, el tanque tiene un tratamiento un poco diferente. En el caso de los tubos tendríamos que el crudo derramado sería el producto del caudal que maneja el tubo por el tiempo que nosotros tardamos en controlar la fuga, de tal manera que, ¿verdad? De detección unido al tiempo en el que nosotros cerramos la válvula, ¿verdad? O detenemos el derrame, es lo que va a determinar el tamaño de la fuga. Entonces la idea es que nosotros conozcamos eso de la mejor manera posible. Como les decía hace un momento, en oleoductos grandes existen manómetros y pueden también existir válvulas de transmisión remota que cierran de manera automática tramos de la tubería cuando hay caídas de presión generadas por una rotura importante de la tubería. En oleoductos más pequeños, mejor dicho, en tuberías más pequeñas, generalmente no hay transmisión remota y se depende básicamente de la inspección visual. Luego, ¿verdad? De que digamos, si tenemos una respuesta temprana, la cantidad que se derramó va a ser la mínima posible, pero igual, ¿verdad? Tenemos que contener esa fuga. En el plan de contingencia, que es el plan para tener una operación de contingencia confiable, debemos haber previsto cuáles son los sitios donde cualquier derrame o cualquier fuga a lo largo del oleoducto puede ocasionar mayores impactos. Para eso necesitamos también determinar la sensibilidad ambiental, la sensibilidad humana del lugar, incluir o considerar, mejor dicho, las vías de acceso, ¿verdad? Digamos, los sitios que de alguna manera vamos a tener que sacrificar para controlar los derrames a lo largo del oleoducto, etcétera, etcétera. ¿Okay? En algunos casos, cuando tenemos, por ejemplo, operaciones lacustres, operaciones en el mar, tendríamos también el modelado de la fuga. Existen hoy día modelos con un grado de predicción muy alto que permiten conocer cuál va a ser el trayecto de una fuga de petróleo en el mar, por ejemplo, o en un lago, para lo cual, por supuesto, hay que conocer velocidad del viento, todo lo que sería la hidrodinámica del cuerpo de agua, etcétera, etcétera. Esos modelos incluyen también, en muchos casos, la meteorización del crudo, es decir, en qué condiciones va a llegar el crudo en su sitio, ¿verdad?, de destino. Entonces tenemos que conocer si un derrame tiene la posibilidad de llegar a un río y ese río, por ejemplo, es un río que tiene una importancia, digamos, ecológica relevante o es utilizado aguas abajo como una fuente para el consumo de agua por las personas, pues entonces hay que tener un plan especial para, digamos, contener el petróleo que pueda derramarse y que llegue a ese río. Entonces necesitamos conocer la topografía hacia el río, la velocidad del río,
¿verdad? Y cuáles son los sitios para el ataque del derrame, entendiendo como tales cómo vamos nosotros a ingresar al río para hacer las labores de contención. Esas labores de contención requieren del despliegue de un equipo de respuesta primaria. Estamos hablando de que no es un grupo de gente que busco como voluntaria para detener o para contener el derrame, sino que es cuando, por supuesto, la magnitud del riesgo lo amerite, tiene que ser personal entrenado como se entrena a un bombero, ¿sí? Personal que está entrenado para esa labor, con equipos de contención que ya están en sitios determinados para un tiempo de respuesta determinada, y que están perfectamente mantenidos, tal cual como hace un bombero. Y deben realizarse permanentemente simulacros y entrenamiento del personal. En otras palabras, ahí hay un manual que se sigue, no hay ningún tipo de improvisación, simplemente se aplica lo que es ese plan de contingencia. En cualquier derrame hay que considerar que el principal impacto que ocurre es de naturaleza física. Esas dos fotos que ustedes ven allí, que se ven terribles, la de la derecha, por cierto, es también del Golfo de México. Digamos, nos dice a nosotros que esa ave que lamentablemente se llenó de crudo, no va a morir intoxicada. Va a morir probablemente porque no puede moverse, porque sus plumas, aunque se le diga eliminar el crudo, sus plumas perdieron la cera que le permite ser impermeable, que le permite mantener su estabilidad. Al volar va a morir. Lo más probable es que muera de hambre, aun cuando se le atienda de forma oportuna. Así que el impacto es físico. Yo suelo decir que si uno se cae en un tanque de petróleo, digamos, de unos 16 grados API, lo más seguro es que por la fuerza del impacto se hunda y no pueda salir. Es decir, nos pasa lo mismo que a la ave que vemos allí. No vamos a morir asfixiados, ahogados, no intoxicados. Entonces, eso es lo que, digamos, con esto lo que quiero decir es que el principal impacto es físico. Y por esa razón, los objetivos de cualquier plan de contingencia o de ataque de una fuga o un derrame son los que ustedes ven allí. Contener el hidrocarburo libre, ¿okay? Es decir, que es el que nosotros vamos a poder retener lo más pronto posible. En tierra, evitar que llegue a los cuerpos de agua dulce. Y en el océano, evitar que llegue a la costa. Parece un contrasentido, ¿verdad? Pero se trata de evitar que llegue a la interfase, a las riberas de los ríos, ¿verdad? Y a las playas, porque allí es donde se encuentran esos organismos que los biólogos llaman sésiles. Estamos hablando de bivalvos como almejas, ¿verdad? De moluscos, que no tienen capacidad de moverse y que viven en el sedimento y lamentablemente van a morir hasta que el efecto físico desaparezca. Es posible que después queden secuelas y queden algunos compuestos dentro de los organismos o productos del metabolismo de compuestos de petróleo dentro de los organismos, pero definitivamente el impacto mortal es de naturaleza física. En el caso de los ríos, por ejemplo, en las riberas de los ríos es donde nosotros vamos a conseguir las plántulas, los juveniles y las larvas de una buena parte de la fauna, ¿verdad? Y de la flora se reproduce en estos cuerpos de agua. Aquí vemos fotografías que les muestro a continuación, son del Exxon Valdez, y como ustedes pueden ver, lo que están haciendo allí no es ni bioremediación ni nada por el estilo, sino que están intentando recoger la mayor cantidad de crudo posible de la playa. Primero de manera manual y luego utilizando agua caliente con dispersante. ¿Y por qué razón se utilizan dispersantes? Eso es algo que mucha gente, digamos, no está de acuerdo, con lo que mucha gente no está de acuerdo. Sin embargo, el uso del dispersante, que tiene un efecto similar a cuando nosotros nos lavamos las manos que tenemos llenas de aceite, básicamente lo que hace es emulsionar el petróleo y minimizar el impacto físico. Si además ese trabajo se realiza
con detergentes biodegradables que contienen paquetes enzimáticos con capacidad de degradar hidrocarburos y contienen fuentes de nitrógeno, pues cada una de las goticas que se produce por efecto del lavado va a terminar siendo un pequeño reactor donde los microorganismos van a ir degradando poco a poco los hidrocarburos, desapareciendo, por supuesto, el impacto físico. Imaginémonos por un momento que no fue una costa rocosa en Alaska, sino que el derrame ocurre en el Caribe, donde tenemos unos bancos de coral espectaculares. Entonces, por supuesto, y tardaron 300 años que no puede respirar ni ambiente. Entonces, para evitar la muerte, aunque luego de tener algún impacto crónico, es perfectamente posible. De hecho, hay algunas organizaciones ambientales internacionales que permiten, bajo ciertas circunstancias, el digamos, incendio provocado, controlado, por supuesto, del derrame, si entienden que el impacto que generaría el contacto directo del petróleo con un determinado ambiente es superior al impacto de la quema controlada. El impacto tanto en ríos, en sedimentos, en ambientes marinos e inclusive en el suelo, tiene que ver con la hidrofobicidad o con el carácter hidrofóbico que imparten los hidrocarburos en el suelo. En esas dos fotos que ustedes ven allá, que ven en la pantalla, ¿verdad? A mano derecha, en la esquina superior derecha, tenemos un suelo que está humedecido con 25% de humedad, y en la esquina inferior izquierda tenemos el mismo suelo con la misma humedad, al cual hemos añadido, antes de agregar el agua, 7% de un crudo liviano. Como ustedes pueden apreciar, este suelo con hidrocarburo no se moja. Y no se puede mojar porque el hidrocarburo que cubre a las partículas de suelo es hidrofóbico, repele el agua. Y eso, por supuesto, va a tener un efecto sobre la vegetación, va a tener un efecto sobre la germinación, va a tener un efecto sobre la microflora y la microfauna, ¿verdad?, que habita el suelo, va a tener un efecto, si estamos hablando de sedimentos en un río, sobre el ventos del río, etcétera, etcétera. Un efecto que es, repito, fundamentalmente físico. Aquí les muestro, ¿verdad?, una de las, digamos, de las herramientas clásicas que se utilizan para la contención de derrames en el mar. Estamos hablando de barreras flotantes. Ustedes ven en la parte de arriba se ve más grueso, ¿no? Esa es la parte que flota de la barrera, y luego tenemos la falda. El largo completo de la barrera anda por los 50 centímetros aproximadamente, flota sobre el mar y permite ir rodeando los derrames de tal manera no solo de evitar que lleguen a la costa, sino de acumularlos para poder extraerlos con mayor facilidad. Hay muchas otras, digamos, no muchas, pero hay algunas otras técnicas que se utilizan dependiendo de cuál es la circunstancia para recoger derrames en el agua. En los ríos la situación es bastante diferente. En un río no se pueden utilizar barreras flotantes, en primer lugar, y cuando los ríos tienen un caudal importante tampoco se pueden atravesar, porque el caudal del río terminaría por llevarse completamente la barrera. Además, si se atraviesa la barrera entre las dos orillas, ¿cómo sacamos el crudo que se va acumulando en la barrera? Entonces, lo que ustedes ven allí, que a mí me tocó recoger algunos derrames en ríos que nacen en Colombia y que, digamos, fueron impactados por la voladura de un oleoducto que se llama Caño Limón Coveñas, que era muchas veces sujeta de estos atentados por la guerrilla colombiana. Entonces, que, digamos, se tenía un equipo, tal como acabamos de describir, de personal entrenado para atender una contingencia. Recibíamos la llamada
desde Ecopetrol, la empresa estatal petrolera colombiana, de que había ocurrido un derrame y ellos no iban a poder contenerlo antes de que pasara la frontera. Entonces se activaba el plan de contingencia. Dependiendo de la época del año, conocíamos la velocidad del río y ya existían de manera preestablecida los sitios donde se iban a colocar las barreras en la forma que ustedes ven en la ilustración. No una sola barrera, sino una serie de barreras en secuencia en los sitios donde baja la velocidad del río y se va arrimando el crudo, ¿verdad? Y una vez arrimado de esta manera, se coloca una bomba oleofílica que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Esto es una bomba oleofílica o de cilindro oleofílico que básicamente es un cilindro de plástico que da vueltas, por la parte de abajo es hueco, ¿verdad? Y como el cilindro, digamos, el plástico justamente oleofílico tiene tiene tendencia a absorber el hidrocarburo, se pega el hidrocarburo y una vez que sale a la superficie se va raspando con una cuchilla, ingresa a este tanque y desde aquí se bombea hacia tierra firme. Entonces eso permite ir sacando crudo, aunque sea una película relativamente delgada, la que está flotando sobre el agua, y al mismo tiempo minimiza la cantidad de agua que estamos sacando del río. La velocidad a la cual deben estos equipos extraer el crudo, ¿no? Tiene que ser, digamos, aceptable de tal manera que sea al menos igual a la velocidad con la cual bien. Ahora, ¿qué le pasa? Porque ese crudo, cuando se derrama, ya en realidad no es más crudo, ¿verdad? Estamos hablando de que ocurre una serie de transformaciones. Esas transformaciones son, entre otras cosas, evaporación, se forman emulsiones, parte del crudo se disuelve, se pierden las fracciones livianas, que es donde se concentran los hidrocarburos más biodisponibles, justamente porque son los más solubles y los más volátiles, pero también los más tóxicos. Y eso no lo vamos a poder evitar. Básicamente, los planes de contingencia lo que logran es, digamos, minimizar ese impacto físico del que hemos venido conversando. De tal manera que solo el producto libre y parte, en algunos casos, del producto emulsionado flotante puede ser recuperado durante la aplicación de estos planes de contingencia. Aquí vemos algunos ejemplos. Esto es relativamente reciente, un trabajo de finales del año pasado, donde ocurrió un derrame de aproximadamente 500 barriles de un crudo de 11 grados API sobre un ecosistema de Morichal, Aguajal. Es una palma, ¿verdad? Una palma bastante común en los llanos venezolanos y también en la Amazonía, que tiene, bueno, una característica muy particular. Como ustedes ven acá, producto del arrastre de sedimento, en la parte superior del río no vemos, digamos, contaminación visible. Sin embargo, cuando hacemos alguna perforación, sí encontramos petróleo que fue enterrado, inclusive 3 o 4 días después de haber ocurrido el derrame. Esto es ocurre particularmente de esta manera cuando tenemos mucha lluvia y mucha erosión en estos ecosistemas. Aquí ven, por ejemplo, esta foto es impresionante, parece un sándwich, ¿verdad? Este es un banco, ¿verdad? Un lateral de la quebrada, en este caso, y aquí la cantidad de sedimento, más o menos unos 20 centímetros, tapó un derrame que había ocurrido hacía aproximadamente unos 2 meses o 3 meses antes. Aquí vemos también otro efecto importante. Esto es ya sí crudo superficial que se queda pegado de los bancos, pero que se degrada a una velocidad muy, muy alta, de tal manera que cuando nosotros vamos a ver esto, después de un par de meses, ya prácticamente no huele porque las fracciones volátiles se perdieron, ¿verdad? Y se degradaron otras fracciones y lo que queda no es diferente de lo que sería una capa de rodamiento de una vía pública, pues de una carretera. Eso, entonces, se puede representar, vamos a apurarnos un poquito porque estamos un poquito retrasados, lo podemos representar a través de análisis de laboratorio. En este caso vemos un crudo de 29 grados API de la Amazonía ecuatoriana. En la parte de arriba tenemos el crudo fresco y en la parte de abajo tenemos el crudo meteorizado, el equivalente
de un crudo sometido a una condición como la que vemos acá, es decir, sometido a condiciones ambientales severas. Cuando me refiero a esto, estoy hablando de alta temperatura, alta humedad generalmente. En la parte de abajo vemos cómo las fracciones más volátiles, las que corresponden, ¿verdad?, al intervalo de la gasolina y del diésel, en el caso de la gasolina se perdieron completamente, en el caso del diésel se han perdido hasta en un 60%. ¿Okay? De tal manera que el crudo ya no sigue siendo crudo, pero además las fracciones más tóxicas que se concentran en los intervalos de la gasolina y el diésel se han perdido de manera bastante importante. Este es otro ejemplo. Este es un cromatograma muy similar al que hubiésemos obtenido para el crudo de 11 grados API que les comenté que se había derramado. Este crudo, como ustedes ven, no tiene ninguna de estas fracciones porque es un crudo tan pesado que es prácticamente no degradable. Ya está meteorizado, si lo queremos decir de esa manera. De tal forma que este crudo en el ambiente va a variar muy poco, a diferencia de un crudo de 29, 30 grados API. Por otra parte, todos los hidrocarburos, ¿verdad?, no se degradan igual en las mismas condiciones ambientales, como ya hemos dicho, pero además no todos los hidrocarburos son igualmente tóxicos. Los que aparecen aquí en rojo, ¿verdad?, los mononucleares o aromáticos monocíclicos, VITEX, como dicen los norteamericanos, o BTEX, benceno, tolueno, etilbenceno, sileno, y los o PAPs, en inglés, aromáticos policíclicos aromáticos o polinucleares de hasta 6 anillos son los más tóxicos dentro, ¿verdad?, de el petróleo. Y los VITEX están dentro del rango o el intervalo de la gasolina y los HAPs dentro del intervalo del diésel, de tal manera que son los más tóxicos, pero son también los que se degradan con mayor facilidad en el ambiente, de tal manera que su impacto por toxicidad va a ser un impacto de corto plazo. Aquí vemos una representación gráfica también importante que nos dice que la degradación del petróleo en el ambiente es una función o es proporcional a la gravedad API. Ustedes ven acá, por ejemplo, como un crudo liviano de, digamos, 35 grados API, ¿verdad?, puede degradarse hasta en 60%. Lo que tenemos en el eje de la Y son las pérdidas abióticas y bióticas máximas, es decir, la meteorización de ese crudo en el ambiente, mientras que un crudo de 10 grados API apenas si sufre modificaciones en el ambiente. Este crudo liviano, por supuesto, una vez que va perdiendo las fracciones volátiles, se va acercando al comportamiento del crudo pesado, terminando por producir un impacto que es fundamentalmente de naturaleza física. Entonces, si resumimos esto, ¿verdad?, tendríamos que los efectos de los hidrocarburos en los ecosistemas, ¿verdad?, son muy grandes físicamente cuando la gravedad API es pequeña y son más grandes, ¿verdad?, desde el punto de vista de toxicidad cuando estamos hablando de gravedad API mayor. Eso significa que los productos, por ejemplo, como gasolina, como diésel, tienen muchísimo mayor impacto, aunque no sean negros y no se vean, que el petróleo en cuanto a toxicidad. Sin embargo, el petróleo tiene mucho mayor impacto físico, sobre todo si es de baja gravedad API. Bueno, para terminar esta charla y escuchar si tienen algún comentario o alguna pregunta, les recomiendo leer las publicaciones que tiene la National Academy Press, la Academia de Prensa de los Estados Unidos. Toda esta información que ustedes ven allí es pública y tiene que ver con el seguimiento del mayor derrame, o fuga, mejor dicho, de acuerdo a nuestra definición, de la historia de la industria petrolera en el mundo, que fue el derrame del Deepwater Horizon Well en el Golfo de México. Muchas gracias por haber asistido a este seminario y bueno, si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto la respondo. Voy a irme a la primera página donde tenemos mis datos de contacto si quieren hacer alguna pregunta adicional luego de terminado el seminario. Carlos.
Hola, Fernando, te escucho. Gracias por la intervención. Si alguien desea intervenir, por favor, alguna pregunta. Jorge Ortiz, ¿cuál es su pregunta? Adelante, Jorge. Sí, quisiera saber qué utilizaron para contrarrestar el derrame en el Deepwater Horizon, en el Golfo de México. Bueno, fíjese, eso fue un caso completamente atípico, porque una cosa es que se produzca un derrame arriba de la superficie del agua o en el suelo, y otra cosa es que se produzca un derrame en el fondo del mar, ¿no? Es como un volcán, y fue imposible evitar que llegara a la costa, porque se dispersaba en varias decenas de kilómetros cuadrados en la superficie, como un volcán, pues, ¿no? Que sale como un cono desde un punto relativamente pequeño y amplía hasta que al llegar a la superficie ocupaba una superficie un área pues muy extensa. Y fue prácticamente imposible evitar que llegara a la costa. Se intentó de todo, la utilización de barreras de todo tipo, con muchísima gente trabajando, pero llegó a la costa. Y una vez que llega a la costa, digamos, lo único que se puede hacer es intentar mitigar el impacto físico, y eso significa recoger todo el que pueda. Se contrataron enormes cantidades de personas para la recolección física, porque la opción de la recogida del petróleo con máquinas genera también un impacto muy importante. Eso es algo que digamos, no mencionamos, pero creo que es bastante lógico intuir. Si nosotros intentamos recoger ese derrame con maquinaria pesada, pues bueno, la muerte de los organismos que tengan allí está garantizada simplemente porque nos los estamos llevando a ese lugar. De manera que, para resumir, la respuesta fue básicamente intervención manual, y luego de eso lavado, ¿verdad? Con productos y surfactantes biodegradables, y mucho monitoreo posterior para evaluar la recuperación del ecosistema. Listo, si alguien tiene alguna pregunta más, por favor. Buenas noches, Carlos. ¿Me escuchas? Soy Giovanni. Hola, Giovanni, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto. Buenas Un noches, gusto Giovanni. para mí. Fernando, un gusto también. Respecto al tema de la confiabilidad operacional, en el caso del Deepwater, ¿cómo aplicaríamos la parte de la contingencia? Porque bueno, en la prevención no se pudo hacer mucho porque se dio el evento, ¿no? Pero en la contingencia, ¿cuál fue la contingencia que aplicaron ahí o cómo estaban preparados? Esa es una excelente pregunta, porque la confiabilidad parte del conocimiento que tú tengas de lo que puede pasar, ¿no? Y este fue un evento inédito, es decir, nadie se esperó una fuga de ese tamaño, ¿no? Y no había un plan, nunca hubo un plan para algo como eso, ¿no? Entonces, realmente no había ninguna previsión en cuanto a confiabilidad de lo que pasó. De hecho, como seguramente ustedes saben, no solamente fue el tema del derrame, sino de la cantidad de gente que murió porque hubo, digamos, incendios. Es decir, el blowout acabó con la instalación, ¿no? Con el Jacob. Y no había nada previsto para esa parte. Es bien importante, porque fíjense que si nosotros, digamos, hacemos una comparación con lo que está pasando con, la, con el virus, ¿verdad? Aunque parezca tonto, tiene muchas similitudes. Es decir, no nos preparamos para un evento de esta naturaleza, a pesar de que ya teníamos algún aviso desde el 2015, inclusive está publicado por allí, de que podía pasar, ¿no? Y entonces, generalmente, digamos, ¿qué es lo que se hace en confiabilidad? Por ejemplo, cuando tú diseñas
la berma, ¿verdad? O el muro para un tanque, la API, la American Petroleum Institute, señala que debe contener por lo menos 1,5 veces el volumen de un tanque. Sin embargo, yo personalmente nunca he visto un tanque colapsar, lo cual no significa que no tenga la posibilidad de suceder. Entonces, el riesgo para el cual, digamos, contrarrestamos los criterios de confiabilidad se puede definir como el producto de la probabilidad de que pase algo por la magnitud de la consecuencia. Entonces, aun cuando la probabilidad sea pequeña, como sucede con los tanques, ¿verdad? Es muy difícil ver un tanque colapsando de manera completa, puede pasar. Y como puede pasar, las consecuencias son terribles. Si de golpe se derraman 80.000, 100.000, 200.000 barriles de petróleo, pues las consecuencias pueden ser terribles. Entonces, nosotros diseñamos esa barrera alrededor. ¿Qué es lo que ha pasado con el Deepwater? Las recomendaciones que le di de leer déjenme, voy a irme a la última página para que lo veamos, ¿verdad? Una de las cosas que creo que está en la última página, lo vamos a ver rápidamente, ¿verdad? Es parecido a lo que pasa con los aviones. ¿Lo ven acá? ¿No? Lecciones aprendidas. Es decir, así como con los aviones, ¿verdad? Se hace la autopsia de por qué se cayó el avión para que otro avión no se caiga la próxima vez y hacer la operación cada vez más confiable. Lo mismo está pasando con esta operación. Si una vez que pasó esto, ¿verdad? Estamos generando una serie de lecciones aprendidas, no solo para que no ocurra, sino para cómo podríamos nosotros atender la contingencia si llega a pasar algo como eso. No sé si responde la... Sí, muchas gracias, Fernando. Bien, muchas gracias. ¿Alguien alguna pregunta más? Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bien, qué gusto. Es una pregunta para Fernando. Obviamente, si bien la confiabilidad operacional está atada a tener un buen plan de contingencia, el tener los equipos a la mano, obviamente los equipos también tendrán que haber sido probados, que cuando yo llegue al evento obviamente los pueda operar. Pero hay un factor muy importante que tal vez sí me gustaría tocarlo, que es el tema de la mano de obra. Y retomando lo que pasó en México y lo que pasa aquí en Latinoamérica, es que es el grupo que tú no tomas en cuenta para atender un derrame, y que cuando tú ya tienes que ir a atender, obviamente comienzas a tener problemas comunitarios que lo que hacen es dilatar un problema que ya lo tienes. O sea, el derrame ya está, pero actualmente ven en Sudamérica como una oportunidad de negocio. Es decir, retomando como el ejemplo que hacía a colación al tema del COVID-19, es si yo no educo a la gente para que ellos hagan prevención, me va a pasar lo mismo. O sea, un problema tan pequeño y fácil de erradicarlo termina convirtiéndose en un problema mucho más grande. Así es, así es. A mí me tocó trabajar en la Amazonía peruana y, digamos, y también en Ecuador, y soy testigo de lo que acaba de señalar. Inclusive, trabajo también en Amazonía, por eso te lo digo. Claro, inclusive más aún, digamos, si el derrame traspasa los territorios de una comunidad a otra comunidad, pues hay conflicto por quién es el que va a manejar el derrame, ¿no? Y por supuesto, cuando eso sucede, se detienen las operaciones porque tienes que cambiar de personal, de vehículos, de una serie de cosas, y los impactos terminan siendo mayores, impactos por lo que posteriormente la misma comunidad va a reclamar. Es un tema, digamos, que tiene que ver que es muy complejo, muy complejo, porque, digamos, el petróleo es inerte, pero la naturaleza humana es otra cosa, y eso termina convirtiéndose en un problema humano, ¿no? Entonces, yo estoy completamente de acuerdo, es decir, es muy difícil manejar ese problema cuando hay intereses de la misma comunidad en, digamos, tomar parte de los trabajos que se realizan muchas veces también, la mayor parte de las veces también, por la pobreza, digamos, y la precariedad de las poblaciones que se encuentran en estos campos. ¿Alguna otra pregunta o comentario?
Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. ¿Me escucha? ¿Cómo te va, Carlos? Un gusto. Una pregunta para Fernando. Justamente estaba pensando qué tan recomendables son las biopilas aireadas para la remediación de suelos contaminados en este caso. ¿Es factible, no es factible? ¿Se demora más? ¿O cómo sería en ese proceso? No, fíjate, ¿no? Nosotros llegamos hasta lo que es el plan de contingencia. Ya la remediación, ¿verdad? Digamos, tiene que ver con lo que no pudiste recoger, con el petróleo que no pudiste recoger. La contingencia, ¿verdad? Y la confiabilidad básicamente apuntan a la operación misma y un poquito más allá, que sería contener y recoger todo el petróleo que se pueda. Por supuesto, luego quedan sitios contaminados que van a tener que atenderse. Y la bioremediación en biopila es una opción. No es ni mejor ni peor que otra opción, sino que va a depender de cada situación particular. Tiene ventajas, por ejemplo, sobre el land farming o sobre la bioremediación sobre suelo, sobre la capa arable del suelo, porque, digamos, en el sentido de que es más controlable, porque puedo taparla si llueve mucho, ¿verdad? Y puedo mejorar o disminuir la pérdida de humedad si llueve poco, porque no está completamente expuesta al aire. Sin embargo, requiere mayor uso de maquinaria, mayor uso de energía y es un poco más costosa. Y bueno, al mismo tiempo, si el crudo es poco agradable, pues es posible que no aplique. Sí, ¿alguna otra pregunta más, por favor? Listo, si no hay preguntas, pues Listo. nosotros... Bueno, Fernando, Carlos, les agradecemos de parte del Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental por esta conferencia. Esperamos que las siguientes conferencias nos acompañen todos los que están aquí. Estamos programando para el día de mañana otra conferencia, igual a las 6 de la tarde, y están invitados todos. Muchas gracias, Fernando, por tu conferencia. Gracias, Carlos, por el apoyo. Un gusto. Ahí tienen mis datos en caso de que alguien quiera contactarme. Gracias a la organización. Gracias, Fernando. Gracias, Ok. que pasen bien. Una buena noche a todos. Buenas noches. Una buena noche, hasta luego. Una buena Buenas noche. Gracias, igualmente. Buenas noches.